Amén. Muy bien. Gracias, mi hermana Vilma. Hermanos, vamos entonces a continuar con el libro de Romanos, capítulo 11. Vamos ahora a empezar desde el versículo 11 hasta el versículo 21, porque lo que aprendimos anteriormente en el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 10, ¿verdad? Ahora vamos a continuar del 11 al 21. Lo vamos a hacer en tres partes porque hay mucho que meditar y reflexionar en este capítulo 11, que vamos a tratar de no perder lo esencial de este capítulo, ¿ok? Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención sobre los primeros versículos del capítulo 11, del 1 al 10, fue lo que significa la palabra remanente de Dios, ¿no? Remanente de Dios. ¿Se acuerdan? En los versículos 5 y 6 del capítulo 11, Pablo está mencionando, a ver, dice lo siguiente. Pablo dice, con respecto estaba mencionando un pasaje en el libro, si no me equivoco, creo que fue en el libro de Deuteronomio, Remanente. sobre lo que Israel, sobre lo que Elías, en esa conversación de Elías con, a ver, vamos a estar seguros de eso, porque estamos hablando de lo que es ese diálogo entre Elías y Dios, ¿verdad? No, en Primera de Reyes, perdón, fue en el libro de Primera de Reyes, donde hay un diálogo entre el profeta Elías con Dios, y Pablo lo menciona en el versículo 2 del capítulo 11. Dice, Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías. Está haciendo un recordatorio de ese diálogo entre Elías y Dios, ¿no? Acusó a Israel delante de Dios, diciendo, el versículo 3 dice, Señor, han matado tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Versículo 5 dice, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Entonces, cuando hablamos de lo que significa el remanente, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque si nosotros solamente leyéramos el versículo 4 y 5, de repente de repente la percepción sería de que como no se arrodillaron ante el dios Baal, por esa razón Dios los separó como remanente. O sea, todo empieza con la acción del hombre y Dios recompensa la acción del hombre. Pero cuando Pablo explica en el versículo 5, nuevamente dice, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. O sea que ese remanente en el tiempo de Elías también fue un remanente escogido por gracia. Y como fueron escogidos por gracia, por esa razón no se arrodillaron ante Baal. Esa es la razón por la cual no se arrodillaron ante el dios Baal. Es más, el versículo 6 explica claramente, y si es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Entonces, no son por las obras de esos 7,000 hombres que llegaron a ser remanente de Dios, sino más bien no se arrodillaron ante Baal por la gracia que Dios les concedió, porque los escogió por gracia, y esa es la razón que los lleva a no arrodillarse delante de un Dios falso, un Dios ajeno. No sé si alguien quiera aumentar algo más a eso, porque a mí me llamó mucho la atención sobre el capítulo 11. ¿Alguien más quiere aportar algo más sobre ese asunto?
ponga su micrófono si quiere decirnos algo. ¿No? ¿Todo bien? Está claro, ¿verdad? Está claro ese aspecto, porque Pablo es consistente en lo que es salvos por gracia, ¿no? Y yo lo que puedo ver aquí es que Dios no eligió a ese remanente porque eran humanamente capaces de desarrollar su fe, eran humanamente capaces de hacer buenas obras o tenían dignidad en su caminar de fe. Eso es bueno, tener dignidad en nuestro caminar de fe, hacer buenas obras es bueno, pero eso no es suficiente para la salvación, ¿no? Porque si la salvación fuera porque somos buenos, entonces en vano murió Cristo, también dice Pablo en alguna parte de su evangelio, ¿no? Entonces, se necesita gracia. Y ya hemos sondado en eso muchas veces, que es gracia, es el regalo de Dios inmerecido, ¿verdad? Ese regalo de salvación de Dios inmerecido. Lo que nosotros merecíamos era condenación, era infierno, pero el Señor en su gracia nos ha concedido salvación. Entonces, el origen de la fidelidad de esos hombres, de esos 7,000 hombres al cual se refiere ese pasaje en Primera de Reyes, de ser fieles a Jehová y de no arrodillarse ante Baal, no está suscrito a ellos mismos sin intervención divina, sino más bien está suscrito a la gracia de Dios sobre ellos, ¿no? Entonces, son fieles porque han sido elegidos para buenas obras por gracia. Por eso son fieles. Ustedes son fieles al Señor y ser fiel no quiere decir ser perfecto, pero ustedes son fieles al Señor porque ustedes han sido escogidos por gracia. Y si la gracia realmente, ustedes han recibido la gracia de Dios, de seguro que ustedes tampoco se querrán arrodillar ante un Dios falso, ¿no? Entonces, es importante mirar cómo Dios actúa sobre nuestra vida cristiana, más allá de cómo nosotros actuamos en nuestra vida cristiana sin la intervención de Dios. Amén. Podríamos decir, pastor, también que es una decisión de Dios. Pues siempre habla de un remanente que vendría a ser que es una parte de todo, ¿no? Es un remanente, algo que él ha elegido, algo que él cogido en medio de ese tiempo de incredulidad. Exacto. Porque ese pueblo cogido Israel no creía en la promesa del Mesías, ¿no? Entonces, es ese remanente que él siempre dice, yo he reservado un remanente. Muy bien. Decide, como dice, es la gracia que él pone en ese remanente. Y no es porque lo merezcamos, porque nadie lo merece, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría aportar. Muy bien, Carlos también quiere decir algo. No, pastor, que me recordaba también que vimos en el capítulo anterior, el capítulo 10, que los judíos querían ganarse a Dios, estoy parafraseando, que querían ganarse el cielo prácticamente por su propia justicia y no lo querían hacer por fe. Y si es por fe, es por gracia, o sea, y eso echa a un lado toda jactancia en realidad. Muy bien, y ahora vamos a continuar mirando los versículos del 11 al 21, porque vamos a ver justamente cuáles son las consecuencias de ese rechazo del evangelio de Jesucristo, de ese evangelio de gracia, de ese evangelio de salvación. ¿Cuál es la consecuencia de ese rechazo de Israel ante esa verdad del evangelio? ¿Ok? Así que vamos a empezar entonces. Le voy a pedir a mi hermana Nati que lea los Romanos 11, los versículos del 11 al 15, ¿ok? Déjenme asignar capítulos y versículos. Después le voy a pedir a mi hermana Vilma que lea Romanos 10, versículo 19. Luego, por favor, mi hermana Ángela, si usted puede leer Primera de Corintios 1:21. Y le voy a dar a Ángel que nos lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Ok? Después asignaré otros versículos más. Cuando estén listos, leemos Romanos 11, del 11 al 15.
capítulo 1. Ok. Señor, tu santa palabra será en el nombre de Dios, Padre, Dios, 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 Espíritu Santo, que me lleva de Dios. Yo tráeme al conocimiento y entendimiento de tu santa y preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Dice, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Muy bien, vamos a detenernos ahí porque eso nos va a tomar un tiempito para mirar, a ver, ¿qué podemos opinar sobre esos versículos? ¿Qué piensan ustedes? Si quieren, yo voy leyendo y ustedes van oyendo a ver si el Señor les va revelando algunas verdades sobre estos versículos. Dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Se está refiriendo a los israelitas, a los judíos. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? ¿Qué opinan? A ver, por favor. El que quiera opinar, abra su micrófono y yo lo oigo. Algo que podemos rescatar de esos versículos. A ver. Sí, según la lectura, lo que usted estaba leyendo, podemos decir que la caída del pueblo de Dios fue para bien, o sea, para los gentiles, como ahí lo dice. Y vemos, o sea, ya yo hablando de que Dios usa muchas veces la caída de muchos para él entonces levantar y librar a quien él le plazca. Muy bien, muy bien. Claro, en primer lugar, Pablo lo que está hablando es judíos y gentiles. Ya sabemos que gentiles se refiere a toda persona que no son judíos, a toda nación que no es una nación de Israel, ¿verdad? Miramos naciones, pero también dentro de esas naciones hay individuos, judíos y paganos, digamos así, que representan a todas las naciones gentiles. Muy bien. Entonces, aquí hay como un resultado a causa de un problema, ¿no? Un problema lleva a un resultado bueno. Una situación de transgresión lleva a otras personas a la salvación. Como esa frase que dice, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a ir pasaje por pasaje, versículo por versículo. Versículo 12. ¿Qué dice el 12? Dice, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, con cuánta mayor será la riqueza en su plena restauración producida. Quiere decir esto, que aunque muchos en la nación de Israel, ojo que no está, en ningún momento Pablo está diciendo que todos los israelitas serán salvos por ser judíos, porque como nacieron judíos,
todos ellos van a ser salvos. Eso no está diciendo, porque si fuera la salvación por raza o por cultura, entonces otra vez en vano murió Cristo. Lo que se está refiriendo es que muchos israelitas o muchos judíos no creyeron en Jesús ni en el evangelio de la salvación. ¿Y por qué digo muchos? Porque son también muchos los que sí creyeron, pero no todos. Así como muchos no creyeron, pero no todos no creyeron, porque Pablo es una muestra de que sí creyó. Pedro es una muestra de que sí creyó. Y todos los discípulos y todos los que vinieron después de él, mencionados en la Biblia en algunos momentos con nombre, creyeron. Hablando de judíos solamente. Pero no está diciendo que todos los judíos creyeron. Incluso cuando Jesús estuvo en este mundo, no todos los israelitas lo siguieron. Es más, dice que Cristo se lamentó mirando a Jerusalén por haber rechazado al Mesías. ¿No? O sea que el hecho de que sean judíos no quiere decir que son salvos. El hecho de que sean judíos sí son de un pueblo escogido de Dios, pero no son salvos. Una cosa es que son pueblo escogido, otra cosa es que sean salvos. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ir mirando poco a poco. Pero la pregunta es, ¿será que no tendrán esperanza de arrepentimiento aquellos que no creyeron? No, porque el mismo Pablo está diciendo cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá en el versículo 12. O sea, va a haber una mayor alegría de saber que muchos de los que no creyeron creerán en Jesucristo. Lo de judíos, ¿eh? De los judíos solamente. Bien, entonces, ¿por qué? Porque hay un pacto establecido entre Dios y un pueblo llamado Israel, una nación llamada Israel. Hay un pacto. Sin embargo, ese pacto no significa que todos los israelitas van a ser salvos. Ese pacto significa que siempre Dios va a guardar un remanente de su pueblo llamado Israel. ¿No? Como ocurrió con Elías, con los 7,000 hombres que dice. Entonces, Dios siempre va a guardar un remanente porque Dios es fiel a su pacto. Pero muchos de ellos también ahora con celos de ver cómo los gentiles han recibido el mensaje del evangelio y ahora se les considera hijos de Dios. Están celosos los judíos que rechazaron el evangelio. Es lo que está diciendo Pablo. Pero esos celos van a provocar en ellos venir en arrepentimiento a su Dios. Venir en arrepentimiento al Señor. O sea, ese propósito de Dios nunca es un propósito en vano. Perfecto. Exactamente, ¿no? Mi hermana, díganos, mi hermana Ángela. Romanos 10. Sí, pastor. No, mi hermana Ángela que quiere decir algo. Sí, yo pensando, según usted está hablando, que podemos, un ejemplo, nosotros como cristianos, sacarle aquí una aplicación cuando estamos atravesando por, o sea, dificultades y pruebas. O sea, el Señor va a usar ese propósito que nosotros vemos, que no tiene sentido para nosotros, porque quizás estamos sumergidos en pruebas, pero Él lo va a usar para bien. Exacto. O sea, yo puedo sacar esa aplicación ahí para mí. No, muy bien. Yo creo que esa es la finalidad de la palabra de Dios. No quedarnos solo en conocimiento, sino en aplicación a nuestras vidas, ¿no? Sí, Pero lo interesante aquí es que Pablo en el 11 pregunta. Ahora pregunto, dice, ¿acaso tropezaron, hablando de los judíos, para no volver a levantarse? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo dice, está haciéndonos conocer que los judíos, los israelitas, Israel, son la simiente de la salvación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a través de ellos es que viene la salvación para el mundo. Porque a ellos se les ha revelado el propósito, a ellos se les ha revelado la ley, a ellos se les ha revelado la gracia de Dios, pero ellos no la recibieron. Ellos estaban supuestos a recibirla para mostrar a ese Dios de justicia y de misericordia hacia las otras naciones. Pero ¿qué hicieron ellos? Se extraviaron en su legalismo
y se quedaron como que ellos son los únicos preferidos y favoritos de Jehová, y se olvidaron de presentar a Jehová ante las demás naciones. No lo presentaron, más bien se aislaron de los demás, como diciendo, nosotros somos los únicos especiales y escogidos de Dios, y todos ustedes son unos blasfemos paganos que no merecen la salvación o la gloria de Dios. A ver, quería Carlos primero decir algo y después Ángel. Pastor, entonces se podría concluir con estos versículos que el medio que elige Dios en su soberanía para que estos judíos vinieran a la salvación es la causa de celo que estaba causando el Dios haber elegido los gentiles. O sea, el celo que le causaba a los judíos era el medio que Dios usaba. Bueno, buena pregunta. En realidad, el celo viene a ser algo secundario, porque lo que Dios quería es que ellos vengan en fe a Jesucristo. Porque ¿por qué van a tener celos? Porque los gentiles aceptaron el evangelio que proclamó Pablo, que es el evangelio de Jesucristo. Por fe en Jesucristo serán salvos. Claro, los celos es algo secundario, es algo externo, pero en realidad lo que Dios les está haciendo ver a los judíos es que el único medio para que ustedes vengan a la salvación es por fe en el Mesías, es por fe en el Cristo que ya ha sido enviado a la tierra, y que el que es el mismo Mesías que Pablo está proclamando como el Salvador. Pero ellos rechazaron esa verdad, ¿no? Pero sí, claro, los celos vienen a ser algo secundario, porque en el fondo de todo es la fe en Jesucristo. A ver, la hermana Vilma quiere decir algo y después Ángela. Oh, Ángela, perdón, Ángela y después la hermana Vilma. Ángela. Sí, no, era agregarle ahí mismo lo que usted estaba diciendo ahorita, de que Dios en su soberanía, Él tenía ya ese plan de redención para los gentiles y aprovecha, o sea, usa ese escenario que se dio porque Él ya en su soberanía sabía que todo esto iba a acontecer. Entonces, en ese plan soberano, entonces, como dice, la obra del Señor continúa. Y es perfecta, claro. El Señor quiere traer al arrepentimiento, pero ellos no entienden que el único medio de arrepentimiento es Cristo. La hermana Vilma también quiere decir algo. No le oímos. Nomás lo que decía la hermana Ángela, que esos celos y todo eso son parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Porque Dios ciertamente tiene un plan, no como el hombre que tiene un plan A, un plan B. Señor no, el Señor tiene plan A y ese es su plan, su propósito. Y esa parte, como dice, los celos, ¿no? Como cuando endurece el corazón del faraón, es parte de su plan. Amén. Nada más. De repente Nati también quiere decir algo, Nati. La veo exciting, Nati. So exciting today. Qué lindo, ¿ah? Sí, bueno, pastor, verdaderamente, ¿verdad? Uniéndome, perdón, a todo lo que se ha estado diciendo, porque es como dice, el celo es secundario y la fe viene siendo primero, porque es que ellos van a tener, ese celo que ellos van a tener los va a traer a ellos arrepentimiento en la fe, buscar a Cristo, porque lo que ellos están viendo, lo que los gentiles están haciendo, porque es que ellos, primeramente, ellos estaban equivocados, porque, como usted vio anteriormente, que Dios se había revelado y ellos sabían todo de Dios desde que estaban cruzados en el desierto. Claro. Ellos que Dios es real. Pero usted sabe, yo pienso que también cuando ellos cruzaron el desierto, muchos de ellos murieron, y cuando ellos llegaron a establecerse, pues muchos de ellos ya eran más jóvenes de los que murieron anteriormente. Entonces si no es por Pablo que los trae de nuevo a renovar esa fe y esa creencia a ellos, pues muchos de ellos se estaban olvidando ya de lo que Dios había hecho con ellos
en el desierto, porque los antecedentes de ellos, pues ya habían muerto y como que iban cambiando ellos a una vida más liberada, diría yo. Exacto. Sí. Por eso que no querían aceptar lo que Pablo le decía, ¿verdad? En la enseñanza del Evangelio, porque ya ellos estaban como fríos. Muchos de ellos estaban fríos porque los que los esforzaban a ellos eran los antecedentes de ellos, y ya están siendo una nueva generación, diría yo, de judíos. Sí, yo creo que sí, podemos mirar muchas cosas que pasaba por la situación de los judíos, pero más que todo eso era esa necedad, ¿verdad?, de pensar que el camino de salvación para ellos estaba en las obras y no en la fe. En la fe. Este es el centro del problema que tenían muchos de la nación de Israel. Yo siempre voy a usar esa palabra, muchos, porque no todos, pero muchos estaban en esa equivocación. Y hablando del Antiguo Testamento, porque eso viene desde el Antiguo Testamento, ¿qué dice? No sé a quién le pedí que leyera Romanos 10:19. Si lo puede leer, por favor. Romanos 10:19. Ya, soy yo, pastor. Sí, está En bien. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. 10:19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Yeah. Interesante porque Pablo les están recordando que las generaciones anteriores, como decía Nati, las generaciones anteriores en el tiempo de Moisés, y yo voy a ir ahora, porque esto es un relato de Deuteronomio 32:21. Miren lo que Moisés está hablándole al pueblo, le dice, en nombre de Dios, ¿no? Dice, me provocaron a celos con quien no es Dios como yo. O sea, dice, Moisés, inclusive ya no dice mi pueblo, sino dice, Moisés, tu pueblo me ha provocado a mí a celos. Dios está hablando, Jehová está diciendo, yo he sido provocado a celos por tu pueblo porque han adorado a un Dios que no era yo y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes, dice, que todos ustedes los judíos sientan envidia de los que no son pueblo. Y ahora está Pablo hablándole de que están sintiendo celos porque están siendo muchos gentiles siendo salvos por creer en el evangelio de Jesucristo. Y dice, pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. O sea que Dios, usando una nación que no conoce absolutamente nada de Dios para provocar los celos de su pueblo, para que su pueblo venga en arrepentimiento y acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No al Mesías que vendrá, sino al Mesías que ya vino y que ellos rechazaron, ¿no? Entonces, ese es el tema hasta ahora en este momento, ¿no? Entonces, Dios ha preferido a muchos otros, pero ojo que tampoco no es a todos los gentiles, ¿ok? Porque la pregunta sería, ¿todos los puertorriqueños serán salvos? ¿Todos los peruanos serán salvos? ¿Todos los dominicanos serán salvos? Aunque su corazoncito patriota diga, sí, yo quiero que mi nación sea salva, pero bueno, hasta ahora sabemos que no todos son salvos. Pero aquí Dios ha preferido a muchos otros como gentiles antes que a muchos de ellos. La intención y el propósito de Dios es que Israel sea provocado a celos. Dios no los va a llevar a la ruina eterna. No es que Dios va a destruir a todo Israel. Dios no va a hacer eso. Siempre ha guardado un remanente. Como no va a destruir a todos los peruanos, siempre guardará un remanente. Como no lo va a hacer con todos los dominicanos, ni lo va a hacer con todos los puertorriqueños. Él va a guardar un remanente. Pero al igual que los 7,000 hombres en el tiempo de Elías que no se arrodillaron a Baal, no es
No, el Señor no va a guardar un remanente porque no se arrodillan. Va a guardar un remanente porque su gracia, su voluntad y su elección hará posible que siempre va a haber un remanente que no se va a arrodillar y que nunca va a renunciar a la fe de Cristo. Esa es la razón. Es Dios por sobre todo. Su voluntad, su acción, su propósito. Como estamos viendo, su propósito siempre es perfecto. Entonces, la bendición que Dios traerá también será para ellos. Porque hay muchos ahora mismo judíos que son judíos mesiánicos, que son judíos cristianos. Todavía no están todos, pero hay muchos que ya lo son. O sea que la salvación por medio de la fe en Jesucristo es el camino. Ha sido despreciada por ellos, estamos hablando del tiempo de Pablo, ha sido despreciada por ellos. En nuestros tiempos todavía hay judíos que desprecian el evangelio. Entren a YouTube y pongan judíos ortodoxos que rechazan a Jesús en Israel. Y van a ver ustedes cómo esos judíos insultan a muchos misioneros evangélicos, protestantes, que les está proclamando a Cristo y ellos odian ese mensaje. Los escupen y los quieren botar de las calles. No quieren oír la voz de que el Mesías ya había llegado. Ellos creen que ese Mesías que llegó es un Mesías falso. Todavía en nuestros tiempos existe ese rechazo del mensaje de Cristo y que ahora ese mensaje, sin embargo, Pablo dice, ha recaído en los gentiles. ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito, para despertar en los judíos, volverse a Dios y hallar la reconciliación por fe en ese Jesús contra quien ellos se han rebelado. La rebelión contra Jesús. Bien, a ver si podemos leer Romanos para hacer un énfasis del 13 al 15 otra vez. A ver, Ángel, ayúdenos, por favor. Romanos 11 del 13 al 15 para volver nuevamente a estos versículos. Amén. 11 del 13 al 15. Dice, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol, que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Ajá, exactamente. ¿No? O sea, de acuerdo a Reina Valera, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. O sea que Pablo está diciendo que su propio pueblo, esos judíos que están rechazando el evangelio, están muertos. Un momento, ¿cómo le va a hablar a los muertos? Le está hablando a los vivos, pero está refiriéndose a muertos espirituales. Por eso que no entienden. Yo vuelvo a repetir. Los hermanitos que están a nuestro alrededor, en nuestra vecindad o parte de nuestra familia, no es que en realidad están rechazando el evangelio, sino que no entienden, no pueden ver porque no tienen ojos espirituales, no pueden oír porque no tienen oídos espirituales. Es más, el Espíritu Santo está ausente de sus vidas, por eso que no tienen convicción de la verdad, ¿no? Y eso está pasando con muchos de los judíos, a pesar de que ellos son del pueblo de Dios. Otra vez, ser pueblo de Dios no significa ser salvos en ese contexto de nación, de Israel como nación, ¿verdad? Bien, entonces, lo que quiero resaltar aquí es que la prioridad de Pablo era ganar para Cristo a muchos de su propio pueblo, o sea, muchos de sus compatriotas, ¿verdad? De los judíos. Pero Pablo siempre consideraba que la palabra era el instrumento para conducir al pecador a la salvación. Por eso que Pablo predicaba el evangelio. Eso es la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Predicaba que Cristo era un Cristo vivo. Predicaba que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Que nadie
va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y todo eso lo predicó Pablo también. Pero entonces ellos rechazaron el mensaje de Pablo. Pero esa es la única forma de conseguir la salvación. Creer en el mensaje por fe que Cristo es el Señor. Vamos a leer 1 Corintios 1:21. Amén. Dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Ajá, ¿no? Entonces, aquí está el medio de la salvación, claramente lo dice 1 Corintios 1:21. Dice, ya que Dios dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. No es por sabiduría que son salvos, no es por obras que son salvos. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. O sea, mediante la predicación de la verdad del evangelio. A los que creen. A los que creen. Ese es el medio de salvación. El oír la palabra, dice, la fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? Sin embargo, ¿dónde queda la obra del Espíritu Santo en este proceso de salvación? Eso también es importante entender. Y eso nos va a leer Ángel, 1 de Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Muy bien. Esto es importante, mis hermanos, porque no es solo por el oír la palabra que se obtiene la fe de salvación. Porque la prueba está en que muchos oyen la palabra, pero no ejercen su fe. No hay ninguna muestra de un crecimiento de fe, ni hay una semilla de fe en ellos. O sea, el oír la palabra, esa palabra que oímos externamente, no es suficiente. Y Tesalonicenses lo está aclarando, porque dice, hermanos amados míos, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabra, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. O sea que la palabra va a tener un efecto, va a surgir un efecto si está acompañado del poder del Espíritu Santo. Porque no es por ser intelectuales que somos salvos. No es el entendimiento intelectual que nos trae a la salvación o a la fe, a la convicción. Es el poder del Espíritu Santo que acompaña la palabra. Porque en todo caso, por eso que muchos se viven en muchas iglesias, el pastor tiene que ser un pastor que entretenga, un pastor que sea persuasivo, un pastor que sea, que traiga palabras que convenzan a la gente. Un momento, no es por el poder del pastor, es la palabra y el poder del Espíritu que va a obrar en la vida del pecado. Mi hermana Ángela quiere decir algo. Sí, y también vemos que tampoco es por la elocuencia que yo, un ejemplo, pueda tener al predicar la palabra, que muchas veces nos atribuimos nosotros mismos esa elocuencia, o sea, esa facilidad con que yo puedo predicarle al amigo. Porque yo le prediqué al amigo, él aceptó al Señor. Yo he escuchado de muchísimos casos que se dan así. Yo di un mensaje, o sea, nos robamos la gloria que le pertenece a Dios. Y como vimos aquí, de que es el poder, o sea, el Espíritu Santo es quien se encarga de hacer que la persona reciba ese mensaje. Exacto. Ahora, el Espíritu Santo puede estar también obrando en ese predicador, pero yo creo que la mayor muestra de que
el Espíritu Santo está obrando en el predicador, es que el predicador está siendo fiel a la palabra en su mensaje, ¿no? No es en su estrategia, ni en sus habilidades, ni en sus cosas, digamos así, extraordinarias que pueda hacer, que a veces malentendemos, ¿verdad? Ese aspecto de que, wow, el pastor está ungido, ¿verdad? Mira cómo, habló hasta en lenguas, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que mirarlo desde el punto de vista de la palabra, ¿no? Y aquí estamos viendo que es la palabra acompañada con el poder del Espíritu Santo la que convence al pecador, la que trae al pecador al arrepentimiento y a la verdad. Porque muchos han criticado, que incluso a Pablo le criticaban. Si usted ve algunas narrativas que tiene, yo no sé, ayúdame Carlos, si es en Colosenses o en Gálatas, criticaban que Pablo no persuadía a nadie, que era un tipo como que muy simple para predicar, es más, un mal orador. Mejor era Apolos. Apolos era mucho mejor que él. Por eso yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo. Y criticaban que Pablo era muy simple en su predicación. Y que estaban acostumbrados, claro, como cultura greco-romana en la que vivían, estaban acostumbrados de las grandes oratorias, ¿verdad? De los griegos, de Atenas y de todo eso. Buena filosofía durante el mensaje. Pero claramente está en que eso no sirve de nada. Lo único que va a traer al pecador al arrepentimiento es la palabra acompañada por el poder del Espíritu Santo. Por más humilde que sea un predicador, que de repente no ha tenido la oportunidad de tener un estudio formal, académico, teológico, pero si es una persona humilde que se somete a la verdad de la palabra, va a ser un mensaje que va a acompañar el Espíritu Santo. Es la humildad que tiene que haber de parte de los líderes de la iglesia. Porque no somos, como dice mi hermana Ángela, los que nos vamos a robar la gloria. La gloria es para Dios. Bien. Entonces, mis hermanos, estamos mirando esta situación de que la prioridad de Pablo era ganar, ¿verdad?, a los judíos. Pero ese rechazo de los judíos hacia el evangelio de salvación ha sido tan poderoso que promovió la salvación de los paganos. O sea que prácticamente Dios nunca pierde. Yo los escogí a ustedes para que ustedes me glorifiquen a mí, para que ustedes me hagan conocer ante otras naciones, y ustedes más bien están rechazando al Mesías que yo ya se lo envié. Bueno, yo no tengo pierde, no lo quieren, pues se la perdieron, se lo doy a otros. Es, en otras palabras, simple, ¿verdad? Lo que ha ocurrido aquí. Porque ese rechazo de los israelitas, de muchos de los israelitas, provocó el arrepentimiento de muchos gentiles. Y eso es lo que nosotros estamos mirando aquí, ¿verdad? De promover la salvación de los paganos. A ver, vamos a asignar nuevos versículos. A ver, hermana Vilma, usted lea Hechos capítulo 13, versículos del 46 al 47. Le voy a pedir a la hermana Ángela que lea Romanos 11, del 16 al 21. Luego le voy a pedir a Nati Efesios 2, del 8 al 11. A Ángel, Santiago 1, versículo 18. Y después hacemos otra ronda más de versículos. ¿Okay? Vamos a ver solo hasta el 21, que ya mi hermana va a leer desde el 16 al 21. Muy bien. Hechos 13 primero, ¿verdad? Del 46 al 47. Santiago 1:18. Ahora sí. 13 de 46 y 47. Correcto. Ok. 46 y 47. Ok. Entonces, Pablo y Bernabé,
hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Muy bien. Muy bien. Claramente ya los apóstoles en el libro de Hechos está diciendo, ¿no? Desde el 46, dice Pablo y Bernabé, que eran los que estaban predicando, les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos las palabras de Dios primero a ustedes, o sea, a los judíos. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Pablo está diciendo que ya el Señor le había dicho, ¿no? O sea, si no te hacen caso, te voy a poner como luz para las naciones, pero no para los judíos, sino para los gentiles, a fin de que lleves mi salvación hacia los confines de la tierra. Entonces, con respecto a esto, eso no quiere decir nuevamente, porque ahora vamos a mirar esa parte, que ya los judíos están rechazados por Dios. No. Temporalmente están, digamos así, desgajados, porque ahora Pablo va a usar una ilustración de un árbol de ramas, ese árbol de oliva. Están desgajados de esa raíz, temporalmente. Por eso que Pablo dice en esa pregunta, para estar bien en claro, dice, a ver, creo que era en el 15, si su exclusión es la reconciliación de los gentiles o del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. O sea que de todas maneras van a experimentar, no todo Israel, vuelvo a repetir, no toda la nación, pero muchos de la nación tendrán esa oportunidad de venir a Cristo. ¿Verdad? Entonces, vamos a leer qué dicen los versículos del 16 al 21. Romanos 11, 16, 21. Amén. Dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra la masa. Si la raíz es santa, también son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injectados entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jacta de ellos, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron una rama para que yo fuera injectado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no sea arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo misericordia con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Amén. Está haciendo lo que fue al comienzo de que Pablo hablaba claramente que no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles, porque todos son pecadores, ¿no? Entonces, para ir poco a poco, la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre los judíos? ¿Qué diferencia de méritos hay entre los judíos y los gentiles? Ninguna, absolutamente ninguna. Por lo tanto, no hay por qué orgullecerse de haber recibido la salvación por ser gentil o por ser judío. No es por raza que debemos orgullecernos. Oh, yo estoy como que soy el favorito de Dios. No hay de qué orgullecerse entre judíos y gentiles.
Porque si los gentiles quieren atribuirse algún mérito, que sepan que no son en nada superiores a los judíos. Y los judíos tampoco son superiores a los gentiles. ¿No? Todos son hijos de Adán. Recuerden eso. Todos son hijos de Adán. Todos vinieron de la misma simiente de Adán, de esa simiente pecadora, de esa naturaleza de pecado. Dios no escogió a los israelitas porque no tenían pecado. Dios los escogió porque quiso escoger una nación. Como pudo, de repente Dios pudo haber escogido a Babilonia. O de repente pudo haber escogido a Sodoma y Gomorra. Pero escogió a una nación y los llamó a Israel porque él tenía un plan y un propósito con esa nación. Pero no porque esa nación tenía un mérito propio. Entonces, la única diferencia que hay es que los judíos fueron separados y los paganos, por voluntad y elección de Dios, fueron escogidos para ser pueblo de Dios. En el tiempo de Pablo, estamos hablando del tiempo de Pablo, en ese momento muchos de esos judíos han sido separados. Ahora, ¿qué quiere decir desgajados? Porque aquí hay algo interesante, habla de la palabra desgajado, arrancado, ¿verdad? Quitado del árbol, o sea, es una rama, una hoja que quitamos, ¿verdad? No sé, ustedes los que están aquí en Ponciana, especialmente que siembran, Ángel y Nati, cuando ven una planta que ya tiene unas hojas marchitas, o sea, que ustedes hacen, la arrancan, ¿verdad? Bueno, esa es la corta, ¿verdad? Ese es desgajar. Pero muchos se están equivocando el ser desgajado como que han perdido la salvación. O como que eso significa que ya no son salvos. Porque también confunden el hecho de que Israel haya sido escogido pueblo de Dios. No quiere decir que todos son salvos. O sea, el ser pueblo no significa ser salvo. El ser pueblo significa únicamente reconocer que el Señor te ha separado, pero el camino, el medio de salvación no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, por fe en Jesucristo. Entonces, eso hay que mirar con mucho cuidado, porque ellos han sido separados por el pacto sagrado solo por voluntad de Dios, que no se le fue concedido a los otros hijos de Adán, ¿verdad? Todos los judíos han sido santificados en Abraham. No han sido salvados, ojo, santificados en Abraham. ¿Qué quiere decir? Separados para Dios. ¿Verdad? No salvos aún, separados para Dios. Entonces, vemos en el versículo 17-18. Déjenme volver a leer 17-18. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, le está hablando a los gentiles, ¿ok? Los gentiles vienen de un olivo silvestre, un olivo seco, un olivo muerto, un olivo que no produce nada, un olivo silvestre. Y vuelvo a repetir, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, se está refiriendo, si algunos de los judíos fueron apartados y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Cuidado, que tú no eres el que sustenta, tú como rama no le das vida a la raíz, la raíz te da vida a ti. Por eso necesitas estar pegado de la raíz, mi hermana Ángela. Y por eso es que, por lo menos, yo he ido cambiando el lenguaje de que yo me convertí. O sea, realmente yo no me convertí, Cristo me convirtió. O sea, Él es quien me sustenta, como dice aquí, Él fue quien me pegó a esa rama de ese olivo, y de Él es que viene la salvia, o sea, de Él es que yo recibo el conocimiento, la sabiduría, o sea, eso está bien claro ahí. Qué lindo, ¿no? Amén. Mirar el amor, la gracia de Dios y de entender que nos rendimos en esta tarde por la salvación que el Señor nos ha dado sin merecerlo. Nos rendimos delante de Dios.
Qué tremendo. No te jactes contra las ramas. No eres más que los judíos. Aunque a los judíos hayan sido separados, tú no eres más que los judíos, está diciendo Pablo. Y si te jactas, debes saber algo, que no eres tú que sustenta a la raíz. No eres tú que le da vida a la raíz, sino que la raíz es la que te da vida a ti. No sé, Carlos, creo que quería decir algo. Yo lo vi emocionado a Carlos. Cuidado, Carlos, que está manejando un truck. Dígale. No quería decir nada. Yo me estaba riendo, era gozándome en realidad con lo que mi esposa estaba diciendo, porque eso es un cambio de la noche al día en realidad, yo viendo o escuchando lo que ella dice. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo. En realidad nosotros somos los beneficiados en realidad al ser esas ramas que fuimos injertados, pero no somos nosotros que le damos vida a la raíz, sino que es Él quien nos ha dado vida, como dice Efesios 2, 8, creo que del 8 al 11 usted lo asignó para ser leído, ¿no? Es seguro que lo vamos a leer, es infaltable. Bien, es infaltable. Nati, no sé qué. Nati también quería decir algo, creo. Bueno, ¿está abierto? No. Sí, lo oigo, la oigo. Sí, porque cuando la raíz es lo que sostiene al árbol. La raíz sostiene al árbol. Y si ese árbol está fuerte y se amedrenta, de repente empieza a secarse de las ramas, el que no conoce de Dios es comparado como algo semejante así, porque como dice, se desgajan, se sacan, entonces mayormente, como usted dijo ahorita, ¿verdad? Nosotros que sembramos cositas y eso, cuando nosotros vemos que el arbolito, las ramitas están como poniéndose tristes, Ángel viene y se las va quitando para que las horas se pongan fuertes. Exacto. Las horas ramitas se pongan fuertes, y así es la vida de cristiano. Uno tiene tiempo que se amortece y hay tiempo que está bien verde, floreciente, ¿no? humanos somos, ¿verdad? Qué lindo ver esa ilustración de la naturaleza que refleja también nuestra relación con Dios, ¿no? Y la relación de Dios con nosotros. Muy bien. Bien, entonces mis hermanos, en esos dos versículos que leímos, 17 y 18, los paganos, recuerden que los paganos provienen de un olivo, ¿ok? Recuerden que provienen de un olivo salvaje, quiere decir un olivo estéril, un olivo en la que ellos refleja que había maldición y que estaban muertos espiritualmente. Eso es importante. Muertos espiritualmente. La salvación se deriva ¿de qué? De esa incisión que Dios hace por gracia, dándoles fe para creer y confesar a Cristo como su Salvador. Entonces, ¿qué hace Dios? Los conecta al olivo, a esa savia que les da vida, y esa savia que es el Espíritu Santo les da la fe para creer, les da la fe para confesar, ¿verdad? A Cristo como su Salvador. Y es por eso que son parte ahora de ese olivo bueno, ese olivo que no es estéril, sino más bien un olivo que está lleno de vida. La salvación de los gentiles es por incisión, como dijo mi hermana Ángela, ¿no? Ahora nos damos cuenta que el Señor nos ha traído a Él, nos ha injertado a esa savia de ese olivo que hace Dios, Dios lo hace, y no se deriva por una condición nuestra, sino por su gracia y su voluntad. Por lo tanto, los gentiles, en este caso nosotros que somos gentiles, no debemos gloriarnos por encima de los judíos, por tener alguna excelencia propia, ¿no? Ahora es que vamos a leer a quién le asigné Efesios 2 del 8 al 11 y después Santiago 1, 18. Y Vilma, usted lea Tito 3, 5, ¿ok? Vamos a oír Efesios. Efesios 2 del 8 al 11. Del 8 al 11. Correcto. Dice, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que tuviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. La llamada circuncisión es con mano con mano en la carne. Bien, bien, hasta ahí está bien. Lo más importante era el 8 y el 9, ¿no? Que es porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Ni la gracia ni la fe procede de nosotros. En otras palabras, yo no produzco fe. Yo no estoy en Cristo, no puedo producir fe de salvación. Eso la produce el Señor en mí a través de su Espíritu. ¿Qué dice Santiago 1:18? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. Gracias, Ángel. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación, ¿no? Por su propia voluntad, ¿no? ¿Y qué dice Tito 3:5? Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos en estos pasajes que hemos leído de Romanos 11, del 18, ¿cuál fue? Del 13 al 15, no, del 17 y 18, que Pablo quiere que los gentiles, los judíos, tengan en cuenta de dónde proviene la salvación, cómo la obtuvieron, para que no se jacten, para que no se orgullezcan. Y ahora los gentiles tienen que entender que también esto es importante. Los gentiles no pueden confundir que ahora, como ya son salvos, ¿verdad? Y que el Señor los ha traído, como dice, los ha injertado, ahora ellos son parte de la nación de Israel terrenal, como nación. Es como decir, como muchos ahora, ¿no? Hay algunos cristianos que ya hasta quieren ser judíos. Es más, están buscando en su genealogía a ver si de verdad, bueno, de repente, si Adán fue nuestro primer padre, por supuesto que también tenemos herencia judía, pero hay algunos que están preocupados en que son judíos y ya quieren vivir como los judíos, quieren caminar, quieren vestir como los judíos, quieren tocar corneta como los judíos, y así quieren vivir, porque ellos han confundido el ser el Israel espiritual con el Israel terrenal. Carlos quiere decir algo. Es verdad. Entonces, pastor, esa gente, digo yo, que se engañan ellos mismos, porque vimos en Romanos 9 que Pablo dice que no todos los israelitas son Israel. O sea, ¿qué cosa? Hablando de Israel espiritual, eso es lo que está pasando, pues, porque confundimos el Israel espiritual que viene por fe en Jesucristo con el Israel terrenal. Queremos ya caminar como los israelitas. Es más, queremos tener mantos como los israelitas. Y eso trae una confusión que muchas veces los va a desviar de la verdadera fe. ¿Saben qué, mis hermanos? Somos gentiles, pero somos de la Israel espiritual, de la nueva Jerusalén espiritual. Nosotros no podemos reclamar ningún derecho judío por el hecho de haber creído en Cristo Jesús. Ellos sí, ellos pueden vestirse porque confundimos la cultura, la nación, las tradiciones con la fe en Cristo Jesús. Entonces, para sentirnos, algunos cristianos dicen, para yo sentirme más cristiano, más puro, entonces voy a vestirme como los judíos. O sea, yo quiero que no me malinterpreten. O sea, no hay pecado en hacerlo tampoco. Pero
no lo hagamos porque somos mejores cristianos o porque estamos siendo más puros ahora que antes. O sea, no confundamos esas cosas. Y esto creo que es una muestra, este pasaje es una muestra de eso, porque eso es lo que quiere Pablo, que los gentiles no se enorgullezcan, que los gentiles no sean arrogantes, que entiendan los gentiles que no son judíos, que no son de la nación de Israel, no son judíos de raza, sino que son la Israel espiritual, la Israel celestial, esa Israel que ha nacido por la fe, ¿no? Ese es el entendimiento de ese pasaje. Vamos a leer los versículos del 19 al 21. Le voy a pedir a Nati, Romanos 11, del 19 al 21, porque con eso ya vamos a terminar. Luego le voy a pedir a la hermana Vilma que lea Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y luego Ángela, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Muy bien. Romanos 11, 19 y 20. A ver, Nati. Okay. Perdón, del 19 al 21. Al 21, ok. ¿Me oye? Sí, la oímos, mi hermano. Ok. Dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino que Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Muy bien. Esto es importante también, otra vez. Esa palabra ser desgajados no es que han perdido la salvación que ya tenían. No es que se les ha quitado la salvación. Eso no quiere decir ser desgajado. Ser desgajado quiere decir que ha sido separado por no haber creído. Pero Pablo dice que esos celos van a ser por obra de Dios que van a volver al Señor. O sea, Dios de alguna manera, todavía dentro de todos esos que están desgajados, hay un remanente. Hay elegidos de Dios. Pero por ahora están ciegos, por ahora están muertos espiritualmente, como dice Pablo. Por eso no hay que confundir de que porque son pueblo de Dios ya son salvos. Es como decir que ahora mismo toda la nación de Israel, todos son salvos. Hagan lo que hagan, serán salvos. No. La salvación ocurrirá si confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Y hay muchos de la nación de Israel que están dando ese paso. El día de hoy hay muchos que lo están haciendo. Pero eso no quiere decir que por ser una nación terrenal, todos van a ser salvos. Como ocurre con los gentiles. El hecho de que ellos hayan rechazado no quiere decir que, otra vez, vuelvo a repetir, no todos los puertorriqueños, no todos los dominicanos, no todos los peruanos van a ser salvos. Siempre habrá un remanente de cada nación, como ocurrirá con Israel también. Pero aquí nos dice, pues las ramas, dirás, ustedes gentiles dirán, fueron desgajados para que yo fuese injertado. ¡Wow, qué bueno! Ellos fueron desgajados para yo ser injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. ¿Se dan cuenta? No es que perdieron la salvación, es que no han creído todavía. Por su incredulidad, dice. ¿No? No dice por su abominación, por su blasfemia, no dice por su incredulidad, por no haber creído, fueron desgajados. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y ahí quiero que vayamos paso a paso en esos versículos, porque la objeción de Pablo en el versículo 19 y 20 es que es porque quiere conducir a los gentiles a la humildad. Nosotros debemos permanecer siendo humildes.
muchos de los judíos fueron desgajados por su incredulidad. No es por su rechazo, o sea, no es porque eran salvos y se les quitó la salvación. El ser desgajado no significa que se le quitó la salvación o que perdieron la salvación. Los judíos incrédulos del tiempo de Pablo dejaron de ser pueblo de Dios temporalmente. Temporalmente, porque después de Pablo hemos visto que muchos judíos se han arrepentido. Y el día de hoy muchos judíos se siguen arrepintiendo. Ser judío perteneciente a la nación de Israel no significa que son salvos automáticamente. La Biblia dice que muchos de ellos fueron desgajados por su falta de fe, o sea que no eran salvos, ni habían confesado la fe del Evangelio de Jesucristo. Es justamente por esa fe que muchos de los gentiles sí fueron injertados. Muchos de los gentiles fueron injertados por esa fe. Otra vez, los judíos de los tiempos de Pablo pertenecían a la nación de Israel, pero no eran salvos. Y al ser desgajados, no es que perdieron la salvación, sino que dejaron de tener la primicia de Dios como pueblo espiritual. Siguen siendo un pueblo terrenal, pero están apartados de ser un pueblo espiritual. Ese Israel espiritual, que la única forma de pertenecer a la Israel espiritual es por fe en Cristo Jesús. Entonces, hay una separación temporal, porque el 21 es que trae quizás más confusión, ¿verdad? Porque el 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Se está refiriendo a los gentiles como nación, o sea, a las demás naciones, no al individuo, sino a los gentiles como nación, como se ha referido a los judíos como nación. Muchos de los judíos fueron desgajados porque ellos rechazaron el mensaje del evangelio. Esa es la razón que fueron desgajados. Ahora, no es que se les quitó o que perdieran la salvación, vuelvo a repetir. Y la única manera de retener y obtener los beneficios del pacto con Dios es a través de la fe en Jesucristo. Es la única forma que ellos van a permanecer como Israel espiritual. De nada va a servir el Israel terrenal. Lo que va a permanecer es el Israel espiritual. Judíos confesando a Cristo como su Señor y Salvador. No la nación, no el país. Es el individuo. Entonces, igualmente para los gentiles, porque aquí está, vuelvo a leer el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué es lo que no ha perdonado el Señor a las ramas naturales? Que no creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Así también a ustedes gentiles, si no creen en el Evangelio de Jesucristo, ustedes también serán apartados de esa savia de vida, de esa raíz de vida que es el Evangelio de Jesucristo, que es Cristo mismo. Entonces lo que quiero hacer énfasis en esta parte es que igualmente para los gentiles es únicamente por fe en Jesucristo que serán injertados a la raíz del olivo. Que oigan todos los gentiles de todas las naciones, que únicamente por fe en Jesucristo podrán ser injertados al olivo de vida. ¿Qué quiere decir el olivo? La salvación y vida eterna. Esto no quiere decir que todos los israelitas, así como todos los gentiles, serán salvos. Que la salvación es individual y la salvación es para los que creen. Y el Señor tiene un remanente que va a creer. Así como mostró que tuvo un remanente que no se iba a rodear ante un Dios pagano, así también hay un remanente que el Señor ya tiene, que va a creer. Va a creer en nuestros tiempos y en los tiempos futuros, si es que Cristo no vuelve todavía. Va a haber un remanente que va a creer. Hoy hay un remanente que está creyendo.
Mañana habrá un remanente que también creerá en Cristo. Y pasado mañana y todos los días se van a levantar esos remanentes que el Señor ya tiene. Pero no es que toda la nación significa el remanente de Dios. ¿No? Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Porque podemos equivocar el que hayan sido desgajados o perdieron la salvación. No, si nunca fueron salvos. ¿Por qué fueron desgajados? Porque no creyeron en Jesucristo. No es que ya eran salvos y los arrancó. No. Es que no creyeron en Jesucristo. Es por eso que han sido arrancados temporalmente. Ahora, sin embargo, los que sí creyeron en Jesucristo, que no eran judíos, fueron injertados a ese olivo al cual ellos no pertenecían, pero Dios los trajo. ¿Para qué? Para causar el celo de aquellos que han sido desgajados, porque el día que ellos por celo se arrepienten y confiesen a Cristo, volverán nuevamente a ese olivo. Porque el medio es el mismo para los judíos y para los gentiles. ¿No? Entonces, yo por eso que traté de que solamente estudiáramos desde el 11 hasta el 21, porque, como digo, hay muchas cosas ahí que es mejor verlas al paso, poco a poco. Entonces, vamos a traerlo a nuestro tiempo. ¿Qué viene a ser ese árbol? ¿Qué viene a ser ese olivo en estos tiempos? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno tiene una idea? ¿Qué viene a ser el olivo en nuestros tiempos? Amén. Carlos. Ya, Carlos, te oímos. Es la Iglesia Universal de Cristo, ¿no? Amén. El olivo ahora mismo es la iglesia. Ese cuerpo de Cristo que la cabeza es Cristo mismo. Esa es la iglesia. Esa es la planta del olivo, ¿verdad? ¿Y quiénes son las ramas? Somos los que hemos creído por fe en Jesucristo, judíos y gentiles, que estamos en ese árbol que es la iglesia. Pero judíos y gentiles debemos humillarnos por el hecho de que también podríamos ser desgajados si no somos verdaderos creyentes. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué es ser verdadero creyente? ¿Quién responde esa pregunta? ¿Qué es ser verdadero creyente? ¿Alguien responde? Carlos, Ángela. A ver, vamos a darle el pase a Ángela y luego a Carlos. Bueno, creer por fe. Eso es ser verdadero creyente, creer por fe. Muy bien, muy bien. Yo pensé que me iba a decir que, pues que yo soy perfecta y santa, ¿verdad? Muy bien. Carlos. Característica del verdadero creyente, el que permanece. ¿Y cómo es que permanecemos? Eso es a través del poder del Espíritu, porque ni siquiera en nosotros mismos está ese poder. Claro. Quiero que el día de hoy cerremos, mis hermanos, con esta verdad. ¿Qué es ser verdadero creyente? ¿Cómo yo sé que Ángel es un verdadero creyente? ¿Cómo yo sé que Nati es una verdadera creyente? Vilma, Ángela, Carlos, yo. ¿Cómo sabemos que somos verdaderos creyentes? Cuando caminamos por fe. ¿Qué quiere decir eso? Abandonar nuestra propia confianza de que por nuestros propios medios podemos alcanzar la justicia de Dios, y más bien caminar por fe significa confiar en el plan de Dios para lograr lo que yo no puedo lograr por mi propia cuenta. Eso es ser verdadero creyente. Confiar plenamente en que Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Señor, esta mañana yo quiero levantarme, Señor, y quiero darte la gloria y la honra en todo el día viernes. No quiero caer en pecado, Señor. Estamos confiando en Dios. Estamos buscando la asistencia de Dios. Pero decir, bueno, Señor, no te preocupes, quédate ahí, que yo mañana te voy a glorificar. Tú vas a ver cómo yo soy santo, 3 veces santo, Señor. Ajá, y apenas amanece la mañana y ya cometemos el primer pecado.
Ese angelito. Por eso, mis hermanos, en el camino de la fe y crecimiento de santidad, debemos aprender a desconfiar más de nosotros mismos y acogernos fuertemente a la bondad divina. Eso es. ¿Sabe qué? Si usted es una verdadera creyente, desconfíe más de usted misma y aférrese, acójase fuertemente a la bondad divina y aférrese a ella firmemente. Señor, yo me agarro de ti para vivir en victoria en este día. Desconfiemos de nosotros. ¿Por qué? Porque confiar en nosotros mismos nos puede pasar como le pasó ahora mismo a los judíos, por confiar en ellos mismos. ¿Qué dice Primera de Corintios 10, del 12 al 13 y Segunda de Corintios 13, 5? ¿A quién le tocaba? O no lo asigné. Ah, la hermana Vilma y la hermana Ángela, ¿verdad? Primero vamos a leer Primera de Corintios 10, 12, 13. Ahora sí leo. 10, 12, 13. Primera de Corintios 10, 12, 13. Capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportarla. Muy bien. Quiero hacer una corrección ahí. Parece que Reina Valera está diciendo que Dios es el que tienta. Pero cuidado, ahí hay un problemita de traducción. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Acaso no tenemos la promesa de la ayuda de Dios? Gloria a Dios por eso. De seguro que vamos a ser tentados, pero el Señor, que es fiel, no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Quiere decir que no vamos a caer en pecado a pesar de esa tentación, sino que más bien junto con esa tentación, Él dará, dice, la salida a fin de que podamos resistir. ¿Qué dice Segunda de Corintios 13, 5? Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Al menos que fracasen en la prueba. Ajá. Examinémonos en esta noche si estamos en la verdadera fe. Estar en la verdadera fe es dejar de confiar en nosotros y más bien tener plena confianza en lo que Dios puede lograr a nosotros y no nosotros por nuestra propia cuenta. Amén. Amén. Esa es la vida del verdadero creyente. Así que gracias, mis hermanos. Vamos a continuar. Les voy a pedir un favor. El próximo jueves no me va a ser posible que nos reunamos porque tengo que completar un trabajo que tengo que hacer para una exposición que voy a hacer en Miami. Entonces, volvemos a reencontrarnos el día jueves, 12 de noviembre, ¿ok? 12 de noviembre, porque estamos comprometidos en concluir el libro de Romanos antes que acabe el año. Seguro que lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Amén. Muy bien, vamos a despedirnos entonces, mis hermanos, con una oración y pues dándole gracias a Dios, ¿verdad? Oramos. A ver, mi hermana Ángela, si nos guía en oración para despedirnos, por favor. Amén.